La administración de Recep Tayyip Erdogan vuelve a la carga, pero en esta ocasión ha hecho algo que no le va a convenir para nada a Benjamín Netanyahu. Turquía ha empezado a hablar del reconocimiento masivo por parte de una cantidad bastante importante de países del Estado palestino. De hecho, lo que dice Turquía es que esto va a ser un golpe significativo y tal vez definitivo para Israel. ¿Qué hay detrás de esta nueva estrategia? Vamos a comentarlo. El reconocimiento de Palestina como un estado por parte de un número cada vez mayor de países va a significar un duro golpe para Israel. Esto ha asegurado el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Esto en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, que acoge Gambia del 4 al 5 de mayo. Pero ¿por qué es importante hablar de esto? Lo que está comentando y planteando Turquía en este momento es que el pueblo está esperando resultados concretos de esta cumbre. El reconocimiento de Palestina por un número mayor de países va a terminar generando un antes y un después en este escenario. Esto dijo Fidan en un discurso pronunciado en la cumbre precisamente de la OSI. ¿Qué sucede? El organismo aglutina, escuchen bien esto, a 57 países musulmanes, entre ellos Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Gambia, también Guyana, Irak, Irán, Kazajistán, Kuwait, Libia, Marruecos, Pakistán, Palestina, Surinam, Túnez y Turquía, solo por hablar de algunos. Es muy importante comentar que el jefe de la diplomacia turca ha instado a hacer lo posible para que Palestina sea aceptado como un estado miembro de pleno derecho en la Organización de las Naciones Unidas y que básicamente todos tienen que posicionarse a favor, en este caso, de Palestina y en contra de Israel. Fidan ha llamado también a los países de la OSI a hacer un balance de cómo se van a implementar las decisiones que tomó el organismo desde el 7 de octubre del 2023 y advirtió que, ante la falta de avances de Israel, está ganando tiempo y podría terminar con más palestinos, lo que ha comentado y ha prometido el propio ministro de Exteriores turco tras recordar que su país decidió el 1 de mayo unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Penal Internacional, es que van a usar todos los métodos diplomáticos, primero los disponibles, para que Israel no quede impune. Se van a implementar todas las iniciativas. Lo más importante es movilizar todas las herramientas efectivas disponibles, todos nuestros elementos de presión contra Israel. Esto terminó señalando: el mundo islámico, según enfatizado, debe demostrar que puede lograr resultados por los canales diplomáticos y, si es necesario, a través de medidas coercitivas, como por ejemplo las sanciones que ya Turquía le ha aplicado a Israel. Lo que ha terminado diciendo el funcionario turco es que la resistencia a la ocupación no es solo una guerra entre Israel y Palestina, es una lucha entre los opresores y los oprimidos en el mundo entero. Lo que llama la atención es que, como hemos comentado, Turquía también ha suspendido el 2 de mayo el comercio total con Israel, hasta que este país garantice el suministro ininterrumpido y suficiente de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Los ataques de Israel, recordemos, han llegado ya a los 35.000 palestinos fallecidos, en su mayoría niños y mujeres, y más de 78.000 heridos. Lo que llama la atención de todo esto es que se ha dado esta reunión en una antesala bastante dolorosa y sobre todo preocupante, en la eventual acción de Israel contra la zona de Rafah. De hecho, recordemos que, mientras estamos hablando en este momento, tanto Israel como Hamas están intentando llegar a algún tipo de acuerdo, pero Benjamín Netanyahu ha sido muy claro: a pesar de que hay un acuerdo, a pesar de que hay un alto al fuego, una tregua, lo que como lo quieran llamar, Israel va a atacar Rafah, algo que toda la comunidad internacional ha intentado frenar, e incluso Estados Unidos. Un escenario bastante complicado que en este momento Turquía se está comprando como propio y que está invitando, como hemos dicho en este momento, a más de 55 países musulmanes a tomar medidas contra Israel. El rápido desmoronamiento de las defensas ucranianas plantea interrogantes sobre la capacidad de Kiev para mantener la línea del frente.
algo que ha sido criticado ya por sus propios aliados. Las tropas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea del frente de 1000 kilómetros de longitud y están expulsando a los militares ucranianos de la República Popular de Donetsk y después obviamente de la liberación de Avdiivka, que hemos comentado en anteriores videos. Este ha sido un escenario complicado para los propios ucranianos. Después de tomar también el control de Chasiv Yar, explican los especialistas, las fuerzas armadas rusas van a empezar a obtener acceso a la aglomeración de diferentes zonas y van a terminar destruyendo la línea de defensa de Kiev del oeste. Algo que es preocupante porque mientras esto sucede, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dedica a lanzar dardos a Occidente por no decidirse a proporcionar más sistemas de defensa aérea, armas y municiones, y de hecho ahora el nuevo argumento es decir que las ayudas están llegando tarde. Esto aduciendo a que esta es la razón principal del fracaso de su ejército. Sin embargo, se han revelado que la escasez de municiones no ha sido necesariamente el catalizador de la derrota ucraniana en el campo de batalla. Kiev asignó anteriormente casi 960 millones de dólares para construir una red de fortificación de múltiples capas. Sin embargo, las tropas ucranianas atestiguan que las líneas de defensa apenas existen. Esto según ha consignado la agencia AP. De hecho, el ejército ucraniano sostiene que estas obras deberían haberse completado el año pasado, durante una pausa operativa temporal en lugar de en medio de una retirada. De hecho, se dice que se puede suponer que hace un año, cuando se planificó el presupuesto, los ucranianos no creían que la contraofensiva iba a fracasar. En general, la estrategia era atacar y establecer posiciones defensivas en los territorios recién adquiridos. Es decir, las fortificaciones estaban destinadas al ataque, no a la defensa. Esto es lo que comentan diferentes expertos como Vadim Yulunin, que es director del Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lo cual nos ayuda a entender cuál es la perspectiva sobre todo del Kremlin. De hecho, lo que él comenta es que la situación ha cambiado. Además, se ve que la derrota ha ocurrido rápidamente y probablemente sea inesperada. Los ucranianos probablemente vieron a qué conducía todo esto, pero no podían admitirlo abiertamente porque temían que pudiera afectar a la financiación. De hecho, otro tema que se termina explicando es la ausencia de las fortificaciones, como por ejemplo es obviamente la corrupción, porque aparentemente este es el verdadero flagelo que no está pudiendo superar la propia administración ucraniana. Es un viejo problema ucraniano y no se sabe realmente el alcance, dado que toda la información de defensa es ahora curiosamente clasificada. Y entonces la pregunta es obvia: ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no se están haciendo las obras que supuestamente iban a ayudar a la contraofensiva? Los fondos asignados para establecer las defensas ucranianas fueron robados con la aprobación tácita de los funcionarios de los gobiernos de la nación, según ha afirmado Vagin Migalev, experto militar y analista político. En ese sentido, él comenta que ha llamado la atención que un proyecto de tal envergadura esté supervisado por Andriy Yermak, un productor cinematográfico ucraniano que fue nombrado por Zelensky. El presidente ucraniano también participó en este engaño, según él dice, al visitar los lugares que eran nada más y nada menos que la aldea de Potemkin, es decir, una fachada impresionante diseñada para ocultar una verdad incómoda, según señala el experto. De nuevo, esta es la postura por parte de Rusia, pero que Estados Unidos haya aprobado una nueva ayuda, en este caso contundente de 61.000 millones, hace básicamente demostrar que tal vez la estrategia que se está viviendo en Ucrania no es por la falta de armamento, no es por la falta de municiones, o tal vez sí, pero acompañada de algo que hasta el momento Ucrania no ha podido resolver: su propia corrupción. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.